Muy buenos días, traders. Espero que hayan tenido un excelente sábado descansando. Retomamos nuestro horario regular. Vamos a hacer nuestro plan de análisis semanal para estar súper preparados para esta semana de trading. Entonces, me gustaría empezar primero, obviamente, ya saben, con las noticias macro que nos dan esta referencia de las cosas que pueden llegar a mover al mercado la próxima semana. Entonces, bueno, primero les guardé este tweet sobre, obviamente, los datos que tuvimos esta semana. Pues hacen como el caso más débil para que la Fed pueda hacer un recorte rápido de las tasas de interés. Recuerden que tenemos en juego lo que son otros dos recortes de tasas para lo que es este año. Eso es lo que el mercado tiene como expectativa para la próxima reunión de octubre, tener un recorte de 25 puntos y para la reunión de diciembre tener otro recorte de puntos. Sin embargo, por los datos que les estaba comentando de esta semana, pues hay como estas dudas, ¿no? O sea, esto es lo que nos dice el tweet, que mientras sí existe como algunas personas que están empujando por este recorte acelerado de las tasas. Powell insiste en tener precaución porque obviamente tenemos una actividad sólida en la economía y una limitaciones en lo que es la tasa de desempleo. Entonces, que esto se refleja en estos datos, ¿no? Vean cómo lo que es el seguro de desempleo sí marcó otro número descendente. Habíamos aquí, esto es algo que seguimos muy de cerca. Cuando tuvimos este dato en el 11 de septiembre, pues fue la primera vez que estábamos como en este límite de 260, que la última vez, vean que lo había marcado el mercado fue en octubre del año pasado. Entonces teníamos un año sin registrar un seguro de desempleo tan alto en 200, en ese umbral de 260, más sin embargo vean cómo tenemos este desplome en los siguientes registros, ¿no? Tuvimos este registro en 230 y ahora tenemos este último registro en 218. Entonces eso hace que toda esta hipótesis con la que hemos estado trabajando, donde hay un mercado laboral debilitado en Estados Unidos, pues se haga como un poco, se ponga en duda, ¿no? De qué tan severo es el daño en el mercado laboral en Estados Unidos. Eso es como la pregunta del millón, ¿no? Entonces, por el otro lado, tuvimos también lo que es el dato del GDP, que tiene que ver con lo que es el crecimiento de la economía, y vean, llegó bastante fuerte. Entonces, eso es el resumen que nos dice este tweet, ¿no? O sea, que si hay personas dentro de la Fed que quieren hacer este recorte acelerado de las tasas de interés, pero pues los datos están como, pues tienen estos puntos que contraponen esa posición, ¿no? Porque si no tenemos un mercado laboral que realmente se esté debilitando fuertemente y tenemos una economía que sigue marcando como cierto crecimiento, pues eso hace que no se vea como tan evidente la necesidad de hacer un recorte de tasas, ¿no? Entonces yo creo obviamente que la próxima semana va a haber muchos ojos en lo que son estos datos porque son datos que tienen que ver con el mercado laboral y como ya lo revisamos, el mercado laboral es es donde principalmente la Fed está poniendo su atención para ver si mantiene esta expectativa o la baja o nada más nos va a dar un recorte, etcétera. Entonces, yo creo que la próxima semana todo lo que son los datos relacionados con el mercado laboral van a ser muy importantes. Entonces, para que los tengamos presente, para que los sigamos de cerca y sobre todo no tengamos riesgo muy fuerte en lo que son alrededor de cuando se den estos datos, ¿no? Entonces, vean el viernes sobre todo, creo que va a ser muy importante para lo que es el mercado laboral y los inversionistas y los traders revisar estos datos, cómo nos llega, ¿no? También vamos a tener datos referentes a la economía, como es estos datos referentes al estado de precios. Entonces, va a ser
tenemos un calendario bastante pesadito en ese sentido y tenemos que estar muy atentos a eso. De momento, nosotros estamos en lo que es un nuevo ciclo de recorte de tasas con una expectativa del mercado de tener 2 recortes más de tasas para lo que va del año. Y recuerden, cualquier cambio en estas expectativas, ya sea a la alza o a la baja, van a mover a los mercados de forma significativa, ¿no? Y eso va a estar muy pendiente de lo que son los datos del mercado laboral. Y por último tenemos lo que es el calendario de resultados de las empresas, que está bastante tranquilo. Seguimos en temporada baja de resultados. Y creo que para alguna oportunidad intraday, pues Nike podría estar interesante, y lo que es Carnival, que se nos va a dar luego el lunes, que entonces no se vuelve como tan ideal, porque el lunes, sobre todo iniciando la sesión, estamos tratando de determinar qué es lo que nos espera para la semana. Entonces yo creo que eso nos deja nada más con Nike y con nuestros índices principales para operar de forma intraday, ¿no? Eso sería todo en este apartado. Vámonos ahora sí a revisar lo que es lo más importante, nuestro análisis técnico de los índices. Perfecto, estamos ya aquí en la gráfica semanal del SPY. Vamos a cambiarnos rápidamente, tenía el futuro. Vamos a revisar lo que es nuestra estructura de la vela de esta semana. Como ustedes pueden ver, tenemos un doji. Doji siempre nos indica indecisión por parte del mercado. En la localización de la vela tenemos la generación de un máximo creciente y un mínimo igual respecto al mínimo de la semana pasada. El cierre de la semana lo tenemos dentro del rango de la semana pasada. Entonces, sí, aunque tenemos una vela roja, pero es más bien la estructura de doji, lo que es importante, como estos mínimos iguales, este nuevo máximo histórico que hace que al final el precio regrese al rango, nos hace más bien pensar como un poco en balance, como un poco en que se desaceleró un poco el movimiento alcista, pero creo que después de todo este movimiento que hemos tenido y que podemos observar aquí muy claramente a nivel semanal, creo que tiene bastante sentido, ¿no? Que podamos tener un poco de desaceleración aquí justo después de marcar un último máximo histórico. Entonces, creo que eso es lo que más nos lleva a pensar, ya una vez que analizamos la estructura y la localización de la vela. Obviamente seguimos teniendo este previous all-time high de febrero como última línea de defensa a lo que es a nivel de la tendencia semanal alcista que tenemos ahorita. Vamos a revisar lo que son los FIBOs que hemos manejado desde el gap de China, que es como este último punto importante que tenemos. Vemos como los precios están muy por encima de este 38.2. Vemos como este previous all-time high de febrero está haciendo un poco de confluencia con este 61.8, que es lo que les comento, viene a ser como nuestras últimas líneas de defensa esto. O sea, siempre obviamente el caso complaciente para los compradores, en este caso que estamos revisando, es que obviamente los precios se mantengan por encima de este nivel, ¿no? Siempre va a ser que podamos pensar en una consolidación alcista. Disculpen estas líneas aquí, que los precios se mantengan para que eventualmente el precio pueda hacer un breakout de esta resistencia y pueda continuar en dirección de la tendencia original. Entonces, mientras estemos por encima de estos niveles, eso es lo primero que estamos pensando. Obviamente, una vez que el precio comience a explorar por debajo de estos niveles, pues obviamente nuestro sesgo cambia un poco más en notas neutrales, pero es solamente hasta que
podamos encontrar aceptación por debajo de estos niveles, o sea, el precio puede venir aquí a perforar y rápidamente recuperar y seguimos pensando más en un caso base alcista. Entonces, solamente en un caso donde el precio viene a perforar y empieza a encontrar aceptación por debajo de estos niveles es cuando podemos poner en juego lo que es el retroceso del 100% del movimiento que estamos midiendo con nuestros niveles Fibonacci, ¿no? Pero obviamente esto es extremadamente especulativo. Vean que se tendrían que desarrollar muchas cosas antes para poder pensar en este escenario. Entonces, por eso es importante hacer estos ejercicios para poner en perspectiva, poner en que aunque tuvimos esta semana de retroceso y lo vamos a ver ahorita en una forma más granular, vean cómo al final en la gráfica semanal lo único que tenemos es un poco de desaceleración de los compradores, haciendo que el precio esté haciendo un nuevo balance, que si lo consideramos un nuevo balance desde un nuevo máximo histórico, pues sigue siendo un caso para los compradores. Entonces, hay otro nivel que me interesa a mí, que es que es esta previa resistencia. Vean aquí cómo el precio tiene como esta pequeña consolidación y no hemos tenido como un soporte, ¿no? O digo, un test como, vean aquí cómo funciona como resistencia, resistencia, resistencia. Aquí se hace el breakout, entonces si el precio continúa al alza, entonces realmente no tuvimos un test como para hacer qué es lo que estamos pensando previa resistencia ahora funcione como soporte y continúe en dirección de la tendencia, ¿no? Entonces, antes de llegar a este 38.2 como un soporte un poco más fuerte, me interesa esta previa resistencia como un caso más complaciente para los compradores, ¿no? Y que nos daría una continuación alcista fuerte, ¿no? Entonces, vamos a remover vamos a ubicar esta previa resistencia que la tenemos más o menos en el 6.47, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a la gráfica diaria. Vamos a revisar aquí nuestro movimiento esperado semanal. De las opciones, podemos ver cómo tenemos la probabilidad de un nuevo máximo histórico, lo que es un indicio comprador. Del lado de soporte tenemos como volver la posibilidad de que se vuelva a testear esta zona de este mínimo que tenemos aquí de la FOM y luego este mínimo del jueves que hicimos esta semana, ¿no? De que hay como este test a esta media móvil simple 20, donde el precio rebota muy bien. Entonces, esto lo que hace es que nos preguntemos si realmente podemos confiar en este mínimo creciente o en este test a la media móvil simple, ¿no? Y creo que viéndolo en perspectiva desde la tendencia diaria, pues obviamente esto es una estructura alcista, ¿no? Entonces, ya vimos que en la gráfica semanal tenemos una tendencia alcista, ahora en la gráfica diaria tenemos una tendencia alcista también. Aquí en la elaboración de este mínimo del jueves, sí tuvimos un cambio de tendencia que ahorita vamos a ver en la gráfica de una hora a bajista, lo que hace que de momento pensemos este mínimo creciente como firme diario, lo que lo vuelve muy importante, ¿no? Pero obviamente las opciones nos dicen, bueno, hay una probabilidad de que el precio pueda visitar nuevamente esta zona y de hecho pueda ir a hacer como un overshoot, ¿no? Pueda ir a generar como un mínimo por debajo de este 654.25 que tenemos o que estoy poniendo yo ahorita en esta semana como una última línea de defensa diaria, porque obviamente creo que si el precio viniera a perforar esto, nos generaría un nuevo mínimo decreciente, lo que haría que la tendencia diaria estaría cambiando a bajista y nos abriría el juego para el mínimo creciente firme semanal. Pero bueno, como indico, eso ahorita está
Es muy especulativo. Vean cómo el precio tendría que perder todo el movimiento del viernes que hizo, que el movimiento del viernes que tuvimos pues hace como soporta la validez de este mínimo creciente firme diario que tenemos en esta zona del 654. Entonces, de momento el caso obviamente sigue siendo para los compradores. Creo que es muy interesante ver que obviamente un caso para los vendedores sería que toda esta zona aquí se volviera como una zona de distribución, pero vean cómo el precio cierra dentro de la zona, entonces por lo tanto no puedo ser muy bajista de momento. O sea, vimos como en la gráfica semanal sí se perdió un poco de momentum, pero ahorita ya que estamos viendo la gráfica diaria, la pregunta es, ¿se ha perdido el momentum de una forma muy considerable como para pensar que el caso base sean cortos en lugar de largos? Para mí la respuesta es que no, por la creación de esta estructura, de este mínimo creciente firme diario que tenemos aquí en esta gráfica. Entonces, por eso vámonos a pasar ahora a la gráfica de una hora, donde aquí obviamente ya vamos a ver nuestros escenarios posibles, donde queremos participar, cómo podemos ir navegando lo que es la próxima semana, ¿no? Entonces, bueno, lo que les comentaba, cualquier consolidación de precios que se mantenga por encima de este 660, que vean, viene a ser este mínimo del miércoles pasado, antes de que tuviéramos este gap bajista que tuvo continuación en la sesión de la mañana. Entonces, creo que recuperar esta zona y mantenernos en esta consolidación nos hace más bien pensar en que eventualmente tengamos un breakout de este 662 con un retest para ir a buscar este máximo histórico en el 666. Lo que hace interesante este largo es que aquí tenemos estructura ligera, que vean, aquí hay como esta estructura ligera que se pierde después en el martes de una forma muy fácil. Entonces, igualmente aquí hay esta estructura ligera nos hace pensar en una escala que pudiera darnos rápidamente este test al 666. Ahora, también aquí tenemos estos mínimos iguales en este máximo histórico que estamos trabajando y sabemos que la subasta de precios normalmente no termina así. Normalmente lo que queremos ver en un top de un movimiento es un máximo excesivo, ¿no? Entonces, si aquí viene el precio a hacer este test, lo que quisiéramos ver es este exceso de movimiento y ya de ahí tendríamos que reevaluar si va a existir aceptación o si el precio más bien pierde rápidamente la localización de esto y entonces esto ya nos pondría en otra situación, ¿no? Muy diferente, ¿no? Donde ya no tenemos más aceptación por encima de esta zona, pero ya tenemos reparado este último máximo histórico con este exceso alto. Entonces, bueno, ya aquí podríamos ver como un retroceso, pero primero tendríamos que, vean, pasar por todo este camino, ¿no? Donde efectivamente tuvimos una consolidación de precios por encima del 660, después el breakout del 662 y llegamos al máximo histórico, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos un caso base para los compradores, donde podríamos pues cuestionar un poco el caso base para los compradores. Obviamente es que empezáramos a perder esa primera zona del 660, aunque estaría más bien con tonos neutrales para mí, porque lo que estamos viendo es que este mínimo creciente firme diario se mantenga. Entonces, obviamente, sí, aquí tenemos como esta nueva estructura alcista, tenemos este mínimo, este nuevo mínimo creciente, tenemos este que podríamos considerar un nuevo máximo creciente. Entonces, obviamente, si el precio retrocede, aquí tendríamos que tener como la duda razonable para los compradores, donde si hacemos
una perforación de este nivel, pero lo recuperamos rápidamente. Entonces yo estaría pensando que de aquí a aquí tenemos un mínimo creciente, un nuevo mínimo creciente, y aquí sigue siendo como el caso base para los compradores, donde obviamente la mejor entrada sería en la recuperación del 660, y volvemos a pensar en el caso 1 que les comentaba, ¿no? Breakout del 662 y el test al máximo histórico 666, ¿no? Entonces, lo que es toda esta zona, perdón, no, todo lo que es esta zona, para mí va a ser compradora, o sea, voy a estar pensando primero en retrocesos y después en estructuras de reversión que me den lo que ahorita estábamos viendo, este escenario donde esta nueva tendencia se mantenga para ir en continuación y obviamente nos confirme que este fue un mínimo creciente firme diario, ¿no? Um, Obviamente podríamos tener un scalp corto, que esto lo recomendaría pues, sobre todo para traders avanzados, pero si pensamos como en esta perforación con un mercado interno bajista, entonces aquí tendríamos un retest de como resistencia. Ya no estamos en el escenario de trampa vendedora, podríamos ir a pensar que el precio quiere ir a revisitar esta zona del 654, que una de las cosas que tenemos que pensar es que sería la tercera vez que el precio va a hacer el test de este nivel, y recuerden que entre más se testea un nivel, más pues más débil se vuelve, ¿no? Entonces aquí tendríamos ya un caso un poco más bajista, donde si lo perdemos, obviamente estaríamos en la zona de los vendedores, donde podríamos aquí en este momento si perdemos el 654.25, se estaría abriendo obviamente lo que les comentaba, el escenario del cambio de la tendencia diaria a bajista, y se abriría el juego para ir a buscar el firme creciente semanal, que lo tendríamos en esa zona les había comentado el 648, ¿no? Vean, aquí está, y es como esta confluencia de estos previos all-time high de 651 y 649, entonces estaríamos muy, ¿cómo es? Sería muy importante que si llegáramos a entrar en este corto de punto A al punto B, aquí querríamos seguir en cortos, considerando que estaríamos llegando a una zona de soporte. Yo creo que no, tendríamos que reevaluar, tendríamos que ver qué es lo que va a ser el precio, y obviamente a lo mejor ya aquí en un rebote donde se vuelva esta zona, ya es una resistencia, obviamente. Estamos muy por debajo de la media móvil simple 20. Entonces, esto podría ser una nueva entrada corta con un poco más de convicción, porque tenemos ya aceptación de los precios por debajo del nivel, y después buscaríamos como la continuación de la tendencia. Pero la verdad es que son escenarios demasiado especulativos de momento. Recuerden que considerar cuál es la información que tenemos ahorita y con la que estamos trabajando. Entonces, tuvimos una tendencia de una hora que cambió a bajista. Aquí tenemos el máximo decreciente, mínimo decreciente, máximo decreciente, mínimo decreciente, y sabemos que cuando eso ocurre, lo que nos pone en juego es la estructura de un nuevo mínimo creciente firme diario, que es ¿no? Y un rebote, vean, que hace muy buena confluencia con la media móvil 20 simple diaria. Vean también cómo se activaron los compradores, vean la acción del precio que hay en esta zona, vean cómo el viernes hubo continuación del movimiento del rebote de estos largos. Aquí se confirman, entonces todos
traders e inversores que entraron en esta zona el viernes terminaron muy bien, están muy felices, por lo tanto, por eso les decía, nuestro caso base sigue siendo para los compradores, donde si encontramos aceptación, obviamente por encima de 660, vamos a ir en búsqueda del máximo histórico. Sí, retrocedemos un poco, pero nos mantenemos por encima de 658. Nuestro caso sigue siendo para los compradores para mantener este mínimo creciente firme diario en juego y firme sobre todo, ¿no? Eso es lo más importante para la próxima semana de lo que viene a ser el SPY. Entonces, mi recomendación es no se aceleren con los cortos, recuerden cuál es la tendencia semanal, cuál es la tendencia diaria, que es alcista, En la gráfica de una hora tenemos el cambio a una tendencia alcista también. Entonces, solamente perdiendo este 654 es donde ya se pierde todos esos escenarios, casos bases para los compradores que les comentaba, porque obviamente si perdemos este 664, entonces ya no lo podemos llamar firme diario creciente, ¿no? En la gráfica diaria, ¿no? Entonces por eso decimos que cambiaría la gráfica diaria a una tendencia bajista y entonces pondría en juego lo que es ir a buscar un mínimo creciente firme semanal, que eso haría obviamente más atractivos cortos, pero tendríamos que estar, como les comentaba, sobre todo por debajo de este 654 y vean, o sea, de todos modos, las opciones tienen contemplado la probabilidad de que a lo mejor el mercado quiera revisitar esta zona, pero sí, mucha extensión del movimiento. Entonces yo creo que tendríamos que tener un catalizador negativo para exceder lo que es el movimiento esperado de las opciones y definitivamente podría llegar sobre todo el viernes si lo que son los datos del mercado laboral llegan muy fuera de la expectativa de lo que el mercado está anticipando de momento, ¿no? Y que pudieran poner más en incertidumbre lo que son los próximos recortes de las tasas de interés ahora para octubre y para diciembre. Eso podría ser un catalizador negativo para el mercado. Pero bueno, eso es todo lo que tengo respecto al SPY. Vámonos a revisar lo que es el QQQ. Ok, estamos aquí en QQQ, gráfica semanal. Recuerden, empezamos con la estructura de la vela. También tenemos un doji. Tenemos aquí, a diferencia del SPY, tenemos tanto un máximo como un mínimo creciente respecto al rango de la semana pasada. Pero si vean, el precio cierra también dentro del rango de la semana pasada, igual que en el SPY. Entonces, creo que al final las señales son las mismas, un poco de desaceleración del momentum alcista. Creo que es normal después de tener todo esto, como ya lo vimos en el SPY. Creo que aquí también tenemos una zona muy interesante de soporte en el QQQ, porque podemos ver aquí esta zona de balance de casi 6 semanas en la que estuvo el índice. Entonces creo que la zona alta de esta zona de balance en el 580 es el que vamos a manejar. Se vuelve muy interesante para que el precio pueda hacer un retroceso y de ahí encontrar soporte y continuar en dirección de la tendencia. Obviamente seguimos teniendo como última línea de defensa en la semanal el previous all-time high de febrero, que lo vamos a tener ubicado acá por la zona del 540. Entonces esos son nuestras dos zonas interesantes en la gráfica semanal. Vamos a revisar lo que son las líneas Fibonacci, que vean el primer soporte, al igual que con el SPY, lo tenemos muy por encima del 38.2 de estos niveles FIBOS que tenemos. Entonces, al igual estamos considerando que toda la acción del precio que suceda por encima de estos tres niveles es al final consolidación alcista, que nos va a continuar dando oportunidades para ir en dirección de la tendencia. Entonces, tenemos este 580 como primer nivel de soporte, pero si el precio decide profundizar un poco más en su retroceso, no podemos preocuparnos tanto, porque si se fijan, seguiría estando
por encima de este 38.2. Al igual que con el SPY tenemos la confluencia de este 61.8 con este previous all-time high de febrero que como ya sabemos manejando estos niveles FIBO, eh, lo que queremos este último 61.8 viene a ser eso, nuestra última línea de defensa. Es solamente una vez que perdemos este 61 y que empezamos a encontrar aceptación por debajo de estos tres, de esta zona FIBO, es que podemos ya tener un poco más de convicción para pensar que el retroceso del 100% del movimiento que estamos midiendo va a suceder, ¿no? Pero bueno, de momento vean todo lo que el precio tendría que ir perdiendo para que eso pudiera ponerse en juego. De momento, obviamente lo que tenemos a nivel de la gráfica semanal es la oportunidad de que el precio pueda retroceder, pueda darnos un mínimo creciente firme semanal para que pueda ir en dirección de la tendencia. Eso es lo que estamos pensando. Luego, si nos vamos a la gráfica diaria, obviamente también tenemos una gráfica alcista, igual que que en el SPY. Vean aquí cómo el precio no fue a testear la media móvil 20 a diferencia en el SPY. Entonces creo que puede tener todavía oportunidad. Aquí la cosa diferente que tenemos es que vean cómo el viernes el precio no logra cerrar por encima de esta zona de balance que si el precio hace como este retroceso, lo que va quedando arriba puede considerarse como una distribución, ¿no? Donde ya el precio no encontró mayor aceptación. Entonces, vimos como el SPY el viernes al final recupera esa zona, cierra por encima, pero aquí vemos que el precio no logra recuperarlo, ¿no? Entonces, creo que para principios de esta semana, el 598 va a ser muy, muy importante para los compradores recuperarlo. Aún así, lo que podemos ver aquí en el QQQ es que obviamente tenemos este mínimo creciente firme, al igual que con el SPY en esta zona de 1 y 2 de septiembre. Aquí tenemos este mínimo creciente firme porque aquí sí tenemos un cambio de la tendencia de la gráfica de una hora y entonces obviamente esto es un claro cambio de la tendencia de la gráfica de una hora. Entonces es un mínimo creciente firme también, ¿no? Entonces, haciendo toda esa relación y todas estas observaciones, insisto, pensar en cortos es muy prematuro para mí, considerando toda esta estructura y toda la acción del precio que estamos viendo en estas dos temporalidades, en la gráfica semanal y en la gráfica diaria, ¿no? Creo que nuestro caso base sigue siendo para los compradores. Ahora, obviamente el movimiento esperado semanal de las opciones nos da la posibilidad de un nuevo máximo histórico, vean acá, y aquí en el soporte, pues nos da la probabilidad de que se haga el test de esta media móvil 20, ¿no? Entonces, creo que es muy importante, vean que al final las opciones siguen conservando este mínimo de la FOM, entonces aunque sí nos pondría un poco en aprietos a nivel diario porque obviamente el caso base para los compradores es obviamente mantenernos por encima de este 595, entonces ver un precio que retrocede un poco creo que nos pondría, haría como un caso para la gráfica de una hora para dar continuidad en una tendencia bajista, pero ojo, tendríamos que tener estar muy pendiente cuando si se llegara a hacer el test más bien de esta media móvil 20, ¿no? Ver cómo el precio actuaría en ese test y obviamente pensando en que la tendencia diaria es alcista. Eso es lo más importante para mí. Entonces, esto ya nos lleva a revisar lo que es la gráfica de una hora. Y aquí vamos a analizar lo que estábamos platicando ahorita en la gráfica diaria. Entonces, definitivamente
tenemos muy claro esta tendencia bajista aquí que nos da este nuevo mínimo creciente firme diario. Aquí el viernes tuvimos este rebote que nos puede dar el inicio de una nueva tendencia alcista en la gráfica de una hora. Entonces, por eso, para inicios de esta semana, cualquier consolidación que nos respete este mínimo del miércoles, que es igual, que es antes de que se nos dé este gap bajista que tiene continuación en la sesión de la mañana el jueves. Entonces, obviamente, cualquier consolidación que valide esta zona como soporte, pues nos hace pensar en este breakout de este 598 con este retest y con el objetivo a ir a testear el máximo histórico en el 602, ¿no? Ese es el caso base más complaciente. Al igual que con el SPY, estoy pensando que si bien el precio puede hacer retrocesos, ir a explorar por debajo de este 595, aún así le voy a dar el beneficio de la duda a los compradores y tal vez aquí pensar en una trampa vendedora donde se recupere rápidamente el nivel 592. Entonces yo estaría otra vez pensando en largos. Obviamente una entrada más interesante podría ser en este breakout del 595 con su retest largo, ir a pensar el 598 retest y ir a pensar con el máximo histórico, ir al test del máximo histórico en el 642. Recuerden, todo esto toda esta zona pues es como una zona donde se puede marcar un nuevo mínimo creciente en la gráfica de una hora. Entonces, por eso tenemos este beneficio de la duda para los compradores. Ahora, obviamente si el precio vemos que está debilitado, vemos que quiere como, obviamente aquí, claro que tenemos la amenaza, al igual que con el SPY, que creo que eso no lo expliqué, de que obviamente este se vuelva un máximo decreciente, entonces aquí podemos tener la pérdida de momentum un poco más acelerada de los compradores, podríamos tener este retest del 592.61, entonces podríamos poner en juego y tener un scalp corto de este 592 al 589, donde si se fijan, yo creo que con el tiempo esta media móvil diaria podría ir a hacer confluencia con esta zona. Entonces, definitivamente aquí estaría muy pendiente de buscar estructuras de reversión y ver cómo el precio va a actuar e ir para continuar en dirección de la tendencia, ¿no? Entonces, recuerden que a diferencia del SPY, el QQQ no hizo el test a la media móvil. Entonces, creo que eso le brinda un poco más de espacio para que pueda jugar con esta zona para ir a buscar más compradores y de ahí ir en dirección de la tendencia finalmente, ¿no? Que es que ¿cuál es la dirección de la tendencia? Pues tenemos que pensar en estas tendencias más fuertes que son la diaria y la semanal que están alcistas, ¿no? Entonces, definitivamente, si, por ejemplo, tuviéramos obviamente ya un momentum más acelerado para los vendedores, perdiéramos nos fuéramos hasta este 584.37, que es este mínimo de la FOM, que creo que es muy importante, no encontrábamos aceptación, podríamos poner en juego este nivel 580, que es esta zona que vimos a nivel de la gráfica semanal, que podría ser una zona muy fuerte de soporte porque viene a ser la zona alta del balance de 6 semanas en las que estuvo el precio. Entonces, aquí tendríamos que tener muy presentes ese escenario y ver estructuras de reversión importantes para los compradores para ir en continuación de dirección. Entonces, si bien podríamos tener un scalp de este nivel del 584 al 580, yo creo que si lo pensamos en la gráfica semanal y saber que estaríamos en una zona de soporte semanal, creo que más bien un plan más importante y que podría darnos mejores resultados es empezar a buscar estas estructuras de reversión, ¿no? Donde podrían entrar compradores de esta gráfica semanal más importantes con
que podrían darnos un rebote más significativo, ¿no? Entonces, sí, aunque estamos en un momento donde si bien podríamos tener este cambio de estructura en la gráfica de una hora para que se vuelva una estructura alcista, obviamente no podemos dejar de pensar que también puede ser una estructura bajista, o sea, este máximo bien se puede convertir en un nuevo máximo creciente en relación a este, o bien se podría convertir en un máximo decreciente en relación a este y darnos un retroceso más profundo que haría obviamente que la gráfica diaria perdiera esta tendencia alcista y pondría en juego la gráfica semanal. Tenemos que pensar que de momento el precio ha respetado este mínimo creciente firme diario y entonces por eso nuestro caso base sigue siendo para los compradores. Entonces mucho ojo con estos escenarios. Siempre cuando tenemos en juego un máximo que puede ser tanto decreciente, tanto como creciente, tenemos que estar muy pendiente en la información que el mercado nos va a dar, sobre todo el lunes y el martes, ¿no? Ver que efectivamente está encontrando aceptación en esta zona, que es la que queremos ver como compradores, o no la está encontrando y entonces haciéndonos más bien ponernos el sombrero de neutral, porque es probable que a lo mejor los precios también quieran esperar la información del mercado laboral, recuerden, porque eso es lo que, esas son las señales que nos van a dar como la confirmación o no confirmación de los próximos recortes en las tasas de interés, ¿no? Que esa es información que mueve sí o sí a los mercados. Entonces, creo que está muy interesante el QQQ, el SPY también. Creo que me faltó por ahí cuando estábamos viendo el SPY ver los Anchor VWAP intraday, los vamos a ver ahorita. Para mí creo que los más relevantes son obviamente este que viene a ser del último mínimo creciente firme diario y ya de ahí viene a ser el del día de la FOM y obviamente el del máximo histórico que tenemos en esta zona. Entonces, vean cómo al final, por ejemplo, aquí en el QQQ, el precio estaría, si nos mantenemos en consolidación de por encima de este 595, estaría por encima de 3 de 4 que estamos manejando, entonces lo que hace que sea como un neutral alcista y definitivamente ya una vez si nos podemos posicionar por encima de este anchor que es de este máximo histórico, estaríamos muchísimo más alcistas y estaríamos pensando en ese caso base para los compradores que sería ir a retestear el máximo histórico en esta zona de 602.45. Si vemos en lo que es el SPY, vemos el mismo escenario, vemos un poco más de confluencia con el anchor del FOM y con el máximo histórico aquí, entonces el caso se vuelve muchísimo más complaciente para los compradores si tenemos a principios de la semana este breakout de este 662, entonces vean cómo ya estaría el precio por encima de todos los Anchor intraday VWAP, haciendo muy probable el retest al máximo histórico en el 666.75. Entonces, muy interesante esa acción del precio, esos Anchor intraday VWAP. Nuestro caso base sigue siendo para los compradores, aunque podamos detectar que se desaceleró un poco el momentum para los compradores, pero pues bueno, sabemos que fue por este impulso, por este cambio de tendencia en la gráfica de una hora que tuvimos la semana pasada para estructurar este mínimo creciente firme diario que hicimos el jueves en ambos índices, ¿no? Otra de las cosas que podemos revisar es lo que es nuestro el mercado interno, porque eso nos da también muchos indicios. Vean aquí, yo creo que lo importante es ver cómo se comportó lo que es el advance y decline, tanto para lo que es el SPY como para lo que es el QQQ el jueves, cuando hicimos ese gap bajista que tuvo un poco de momentum en la sesión de la mañana, pero después los compradores entraron y compraron esos mínimos.
Entonces vean, en lo que es a nivel del SPY, los precios no llegaron a lo que es la zona de trending bajista que estaríamos esperando, que es en este menos 1500, menos 2000. En el QQQ sí, pero bueno, el viernes ya tuvimos esta recuperación. Vean cómo en lo que es el SPY, los precios se mantuvieron en el tercio alto de esta zona. El QQQ un poco más débil fue a testear el nivel cero, pero finalmente recuperó, ¿no? Y en lo que es el volumen, vean, el SPY no fue a visitar lo que es nuestro mínimo, donde consideramos como que hay un poco más de momentum bajista. Y recuperó rápidamente el viernes lo que es un volumen fuerte que casi fue a testear este 300, que es igualmente nuestro nivel que nos hace pensar en momentum alcista, ¿no? Entonces, en el QQQ definitivamente hay un poco más de debilidad, pero tampoco tenemos como este empuje sólido de los vendedores, ¿no? Entonces creo que nos hace pensar un poco más en neutralidad alcista en el QQQ, y definitivamente el SPY lo vemos un poco más fuerte para los compradores viendo el mercado interno de la semana pasada. Entonces, esos son mis pensamientos para el QQQ, para el SPY. Vámonos por último a revisar el Russell. Ok, ya estamos aquí en el Russell. Recuerden que este lo veo más por encimita, nada más para ver si podemos tener continuidad o alguna amenaza con los movimientos del SPY. Vemos que la vela de semanal es muy similar a los otros dos. Indecisión, obviamente esta vela tiene un poco más de cuerpo rojo, pero bueno, igualmente cierra dentro del rango de la semana pasada, ¿no? Entonces, igual que el SPY y el QQQ, este está más similar al QQQ, donde genera un nuevo máximo y un nuevo mínimo crecientes en relación al rango anterior, lo que hace un poco el indicio para los compradores. Entonces, definitivamente el Russell está igual, perdió un poco de momentum alcista, pero bueno, ¿dónde está el precio? El precio fue a crear un nuevo máximo histórico que realmente no lo había creado desde finales del 24, entonces creo que eso es importante para los compradores. Aquí en la gráfica diaria podemos ver que a diferencia de los otros dos índices, y sí el movimiento esperado de las opciones nos deja un máximo igual con respecto al máximo de la semana pasada, que bueno, técnicamente sería como un máximo decreciente si tomamos este alto del 247.18, pero bueno, en la zona para mí creo que sería más un máximo igual. Y lo que es en el soporte, sí viene a ser como un soporte más sólido en relación a esta tendencia. Vean, se perdería como este mínimo del jueves de la semana pasada. Estaríamos también por debajo del mínimo de la FOM, aunque por muy poco. Entonces, igual, esa zona creo que se vuelve como nuestra última línea de defensa, como en los otros índices lo estamos manejando. Aquí la semana pasada sí tuvimos el test a la media móvil simple 20, igual que con el SPY, que vemos que el único que no hizo este test fue el QQQ. Entonces, al final creo que esto nos da como estas notas neutrales alcistas en las que tendríamos que estar muy pendiente la acción del precio, ¿no? Vámonos rápido a revisar lo que es la gráfica de una hora. Obviamente vemos este cambio de tendencia, al igual que en los otros índices a bajista. Vemos como aquí se hizo este mínimo creciente firme diario. Igualmente tuvimos esta continuación el día viernes de este movimiento. Entonces, obviamente creo que para la próxima semana, y aquí nuestros Anchor Intraday VWAP nos sirven mucho. Creo que una recuperación de este 242 nos pondría por encima de todos estos Anchor VWAP que estamos manejando. Entonces, lo que haría el caso base para los compradores, nos mantendría también por el máximo del
del viernes. Entonces ese creo que sería un caso base alcista muy fuerte, donde iríamos a buscar este 244, pero obviamente sería finalmente esta resistencia en el 246, que vean, esto es lo que les comentaba, ¿no? Este 246 que viene a ser la resistencia de las opciones, viene a ser confluencia casi al TIC con este precio de cierre de estas velas, donde se hace como este máximo histórico nuevo, pero por muy poco, y después de ahí el precio desciende, ¿no? Entonces, creo que esta zona va a ser muy, muy importante para los compradores. Aquí podríamos tener un retroceso, pero donde este previous all-time high del 24 podría funcionar como soporte para ir en dirección de la tendencia. Definitivamente un precio más bajista sería por esta zona. Vamos a ver si perdemos esto. Vamos a ponerlo. No lo señalé porque... Ok, muchas gracias por estar aquí al pendiente. Entonces, un precio que haga un retroceso obviamente va a tener un beneficio de la duda para los compradores aquí, donde podríamos ir en dirección, pero vean cómo estaríamos perdiendo los Anchor Intraday VWAP. Entonces, no es como lo ideal tener este retroceso, pero aún así nos mantenemos como optimistas, ¿no? Definitivamente ya perder este 238 nos vendría ya a poner por debajo de toda esta zona, de la media móvil 20 diaria, de los Anchor Intraday VWAP. Entonces creo que podría ser más factible un retroceso más profundo, haciendo como primer objetivo el soporte de las opciones, pero finalmente podría abrir como un retroceso hasta ir a este 230, que aquí creo que sería un soporte semanal para ir en dirección de la tendencia. Entonces, obviamente aquí estamos hablando de escenarios donde la tendencia de una hora, la tendencia de una hora seguiría bajista, cambiaría también nuestra tendencia diaria bajista y pondría en juego lo que es el mínimo creciente firme alcista semanal, ¿no? Que sería muy importante. Entonces, esos son mis pensamientos principales para lo que es la semana en lo que es el Russell. Vamos a ver cómo se desarrolla. Vamos a ver los datos del mercado laboral, que van a estar muy interesantes para lo que son los próximos recortes de la Fed. Y eso sería todo. Les deseo una excelente semana y todo el éxito en sus posiciones intraday.